Hoy quiero rápidamente entrar a un mensaje y quiero que me acompañe el libro de Génesis. El libro de Génesis está antes de Salmos. El libro de Génesis, capítulo 15. Capítulo 15 de Génesis. Un tantito me bajan la música, por favor, un poquitito. Ahí está, gracias, hermano. Cuando le fuerte aplauso por la vida, hermano Miguel, mi hermano Kerwin allá haciendo malabares, pero allá están. Lo tiene, capítulo 15 de Génesis, versículo, vamos a irnos al versículo 5. Y usted me dice un amén cuando esté ahí, por favor. La palabra del Señor dice de esta manera, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces el Señor llevó a Abraham, no a Abraham, sino a Abraham, fuera y le dijo: mira el cielo, y si puedes contar las estrellas, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. 6. Y Abraham creyó al Señor, y el Señor le consideró justo debido a su fe. Note esto. Una vez más, luego el Señor hizo que Abraham saliera de su carpa. Estoy leyendo una versión, se llama Viva, ¿ok? Pero esta versión, mire lo que dice: y luego el Señor hizo a Abraham salir de su carpa y le dijo: intenta contar todas las estrellas que hay en el cielo y verás que no puedes, pues así numerosas serán tus descendientes. Y Abraham le creyó al Señor, y esto le agradó. Esta versión me gustó por eso la quería compartir con ustedes, porque dice: y esto le agradó al Señor, y por eso le consideró un hombre justo. Padre, hoy al exponer tu palabra, Señor, ayúdanos, Espíritu Santo. Una palabra que caiga al corazón, Señor amado, de alguien en esta hora, de alguien que esté conectado en estas redes sociales. Señor, una palabra que traspase, Señor. Tú eres un Dios omnipresente, estás aquí en todo lugar, Dios. Padre, que esta palabra sea como tú siempre, Señor, has deseado repartirla a cada uno de nosotros, Señor, y que seamos bendecidos a través de ella, en el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, gracias. El mensaje de hoy se titula: con la fe se ve mejor. Dígale a su vecino: con la fe se ve mejor. Con la fe se ve mejor. Vamos, yo no sé si tiene fe usted, pero tendría que decírselo a alguien. Si no es a su vecino, dígale al que tenga confianza: con la fe se ve mejor. Es que a veces en la declaración, iglesia, pasan muchas cosas. No sé si usted sabía, pero cuando sus labios se abren, hay cosas que empiezan a suceder. Hay poder en su boca. Hay poder en su boca. Génesis habla de esta parte muy importante. La parte de decir es que Dios se está formando en la vida de Abraham. Cuando Abraham viene y es llamado a lo que Dios quiere hacer con la vida de él, empieza a formar, un corazón bastante reconocido a nivel de humano, y cualquiera que hablara de Abraham habla de un padre de ¿qué? De la fe. Habla un momento dado donde nosotros como hijos, también hemos sido formados para poder ser gente que sobresalga, no en lo que hacemos humanamente solamente, sino en nuestra fe. En nuestra fe. En esa fe que Dios quiere que cada día nosotros podamos crecer. Entonces hoy queremos hablar de eso. La fe, con la fe, se ve mejor. Hay una parte que Dios nos ha regalado, y es un don de la fe. La palabra en Efesios 2:8 habla que Él nos dio un don de ¿qué? De fe. Según Efesios nos dice que ese don nos lo dio Dios a nosotros. Y hemos hablado mucho a través de la fe acá, y hemos predicado muchas veces sobre qué es la fe. Pero hoy quiero enfocarme de algo que nosotros pudiéramos provocar también en nuestro diario vivir. Y es que Dios anda buscando mujeres, jóvenes, varones que puedan poder ensayar, practicar esa fe que Dios ha puesto en nosotros.
Cuando Dios viene y habla con Abraham, a Dios le responde de una pregunta que Abraham le hace. Y Dios, en los versículos anteriores, Dios le dice que estaría con él, que lo iba a hacer próspero. Pero Abraham le dice: ¿de qué me sirve todas esas bendiciones si no tengo quien la herede? No tengo hijos, no me has dado un hijo. Él dijo, incluso dijo, si un día muriere la herencia, ¿a quién le tocaría? Le tocaría a alguien más, no a mi descendencia. Y en el versículo 5 Dios le responde a Abraham. Y quiero que note esto. Hace mucho tiempo yo lo explicaba y me recordaba en estos tiempos mientras estudiaba. Abraham, dice esta versión, que salió, el Señor hizo que Abraham saliera de su carpa. Era una tienda, era un lugar donde él vivía. Pero eso me llamó la atención. Cuando Dios quiere nosotros que podamos manejar o trabajar la fe que Él nos ha dado, muchas veces nos va a sacar del territorio donde nosotros estamos acostumbrados a estar. Lo vamos a poner de esta manera: nos saca de nuestra área de confort. La fe no trabaja con nuestra área de confort. La fe que Dios nos ha dado nunca va a trabajar con la parte que Dios quiere hacer con nosotros. Todo lo que tiene que ver con la fe tiene que salir fuera de nuestra humanidad. Cuando digo humanidad, tiene que salir de aquellas cosas que para ti y para mí pueden ser imposibles, pero para Dios no. Todo aquel que ha querido ver la gloria de Dios, pero no se atreve a salir de su área de confort, nunca va a saber qué tanta fe tiene. Solamente el que sale del área de confort se da cuenta quién es Dios en nuestras vidas. Ya no manejas tú tu momento, lo maneja Dios en tu vida. Cuando tú te atreves a salirte de tu área donde tú estás tan conforme, tan a gusto, tan me tienes importante, ahí es donde Dios quiere llevarnos a nosotros y decirnos: sabes, hijo, hija, yo estoy tratando de llevarte a donde yo quiero, ve a hacerte enseñar lo que quiero hacer contigo. Pero muchos, iglesia, muchos, y me considero uno de ellos en otro tiempo, de que no queremos salir de nuestra área de confort, porque allí estamos bien. Señor, úsame, pero donde yo estoy. Úsame, pero en la comodidad que yo estoy. Señor, levántame o haz crecer mi fe. Yo quiero ver un milagro, pero ven a la casa. Yo quiero que tú vengas y lo hagas tú en mí. Y no estoy diciendo que Dios no lo puede hacer, pero cuando Dios ve una fe activa, hay un milagro activo. Cuando Dios está tratando de conseguir a alguien que trate de salir de su área de confort, entonces Dios empieza a hacer cosas. Yo quiero que note esto. Dios dice y lo saca de su tienda. ¿Por qué de un lugar? Porque Él quería que viera por la fe. Y esto muchos de ustedes les va quizás a sorprender lo que voy a decir. Los eruditos, los escritores, los estudiosos dice que cuando Dios llamó a Abraham fuera de la carpa, era de día y no de noche. Por lo cual, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo ves las estrellas de día? ¿Sabías que la fe funciona cuando tú ves? Pero la verdadera fe funciona cuando tú no ves nada. Por eso es que Dios trata de sacar a Abraham de día y le dice: cuenta las estrellas si puedes. Todos nosotros saldríamos de noche y dijera: no, pues yo sí veo las estrellas. Es fácil creer cuando tú ves, pero es difícil creer cuando no ves nada. Y es ahí donde creemos que con la fe se ve mejor. Hay cosas que nosotros hemos querido ver, ¿sí? Hemos querido ver a través de nuestra mirada, de nuestro diario vivir. Hemos querido ver, porque otros ya vieron. No, y tú le dices: no, yo quiero, Señor, que tú me hagas el milagro como se lo hiciste a la hermana. Pero tú no te has dado cuenta, no has sabido que la hermana pagó un precio, que el hermano se salió de su área de confort, que la hermana y el hermano hicieron lo que tú quizás no estás haciendo. Por eso muchas veces la iglesia quiere un milagro, como le hizo el otro milagro a la otra hermana o hermano, pero no te das cuenta que si le preguntaras a esa gente cómo es que sucedió el milagro, te van a decir que no fue viendo la tele en un sillón,
que tampoco fue viendo Facebook y de repente el Espíritu Santo vino y no. Fue pagando un precio, fue saliendo de tu comodidad, saliendo de tu confort, saliendo de las cosas que en la humanidad estamos acostumbrados. Con la fe se ve mejor. Muchos en este tiempo no quieren practicar la fe, quieren practicar el resultado, quieren ver el resultado de sus vidas. Pero no hay resultado si no hay pago, si no hay una manera de cómo puedo yo, ¿me entiendes?, sacrificarme para poder, o esforzarme para poder, ¿me entiendes?, crecer en esa fe. Abraham estaba siendo, ¿me entiendes?, tratado por Dios en ese momento. Abraham tenía 97 años cuando Dios empezó a tratar con él. Imagínense una edad donde para muchos sería avanzada, pero para Abraham apenas empezaba su proceso. Pero Abraham tenía que crecer cada uno, ¿me tienes?, cada día en lo que Dios quería hacer. Y Abraham, ¿me tienes?, empieza a tener una conversación con Dios. Y es bonito, yo quiero que usted note esto. Muchas veces la interpretación de la palabra no le tomamos sabor porque la leemos a la ligera. Pero la interpretación de la palabra dice esto: que la Biblia dice que lo sacó del lugar donde estaba y lo llevó para que sus ojos vieran qué es lo que Dios estaba hablándole. Es importante, ¿me tienes?, creer. En lo personal puedo decir esto. Recuerdo una vez que un pastor me dice: sabes, voy a abrir una obra, el Señor me está llamando, quiero que me ayudes. Y recuerdo que en la ciudad de Downey nos paramos en la noche y empezamos a ver las estrellas. Y dijimos: Señor, así como tú le hablaste a Abraham, nosotros vamos a creer en esta obra. Y empezamos a trabajar. Y empezamos, ¿me entiendes?, él como pastor, como copastor, empezamos a trabajar y empezamos a ver las cosas, ¿me entiendes?, que no lo que miraban nuestros ojos, sino lo que Dios le había dicho a Abraham, que sería un hombre bendecido. Y nosotros lo creímos igual. Cuando Dios nos llama a este lugar, cuando Dios nos llama al pastorado, tuvimos que dejar nuestro confort, tuvimos que dejar muchas cosas, tuvimos que dejar mucha comodidad. Teníamos que dejar, ¿me tienes?, cosas que veníamos acostumbrados por años, congregados en una congregación, ¿me tienes?, miembros de una congregación. Sabíamos que podíamos ir a pasear, hacíamos, ¿me tienes?, esto, hacíamos lo otro, íbamos hasta 3 veces a comer sushi entre semana. Nos dábamos una vida que era buena. Pero llegó un día donde Dios me dijo: hasta que tú no salgas de tu confort, no me vas a conocer qué es lo que yo puedo hacer contigo. Y me costó. Sí cuesta, iglesia, cuando Dios te está llamando a hacer algo y tienes que dejar muchas cosas. Cuesta, ¿me tienes?, cuando Dios viene y está tratando contigo y te está diciendo, ¿me tienes?, que tienes que hacer tal cosa. Y cuesta porque la humanidad está tan acostumbrada, tan acogedor todo, tan a gusto la vida que llevamos. ¿Sí? A mí siempre me sorprende cuando viene alguien y dice: yo dejé mi licenciatura, yo dejé mi doctorado, yo era abogado, pero Dios me llamó y dejé la carrera por servir a Cristo. Y digo: wow, yo no sé cuánto tiempo pasó estudiando para ser abogado, pero así Dios lo llama, deja todo y sirve al Señor. Y digo: wow, eso sí es valentía, porque tienes que abandonar todo. Este pastor que yo les cuento, tuvimos la experiencia, mire, gracias a Dios no lo he tenido, pero a este pastor 1 año entero se le vino un momento difícil. Este hombre gana mucho dinero. Tenía 2 Suburban, tenía su moto, tenía su casa, tenía esto. Y de repente, cuando Dios le llama al pastorado, se le empieza a acabar el trabajo. Le quitan la primera Suburban. A los meses viene y le quitan la segunda. A los meses le quitan la moto. Y él me dijo una vez llorando: no sé qué está pasando. Dijo: pero estoy por perder mi casa y no tengo trabajo. Y mis biles son de muchos miles de dólares. Y yo no sé qué Dios está haciendo. Todo 1 año, desde enero hasta diciembre. Pero mientras caminábamos con él, yo miraba cómo Dios iba tratando con su vida. Hasta que acabando diciembre, Dios viene y le habla a él y le dice: saliste aprobado.
pasaste el examen. Al principio de enero, todo para arriba. Pum, 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 pum. Todo lo que había perdido lo recobró aún mejor de lo que tenía. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros vemos con la fe, que es mucho mejor, entonces dependemos de alguien que nos llama a vivir por fe. Mi esposa ha dicho esto, y yo llegué a ayudar. ¿Te acuerdas cuando limpiamos la clínica del doctor, la oficina? Cuando Dios viene y le dice a mi esposa que va a llegar a un punto donde va a vivir por fe, que va a aprender a vivir por fe, entonces los negocios se empiezan a ir, las casas se empiezan a cerrar, y solo se queda con la clínica de aquí en Valencia. Y me acuerdo que íbamos a limpiar por las noches, hasta que se acabó todo. Ya no había más. Ya no había más. Sí, ya no había más. Pero ¿qué pasó? Que cada uno de ustedes que está aquí, muchos de ustedes, Dios ha querido meterlos en una parte, en una situación para que ustedes puedan vivir por fe. Y cuando hablo por fe, no estoy diciendo que Dios les va a quitar todo. Lo que Dios está diciendo es: abandónate en mí, y entonces yo hago lo demás. Hay cosas que no podemos abandonar porque nos las hacemos dueños de nosotros. Y yo te pregunto a ti hoy en esta noche: ¿qué es tuyo? ¿Qué es tuyo? Todo le pertenece a Dios. Nada es tuyo. Nada. Por eso es que tenemos que vivir en esa fe. Con la fe se ve mejor. Las cosas, los panoramas de Cristo se ven mejor. Mucha gente no te va a entender cuando tú tratas de ver por la fe. Hay gente que tú le cuentas un sueño de Dios y se les hace imposible. Creen que tú estás delirando, creen que estás hablando otras cosas. Pero es que la fe habla de otra manera como el humano habla. Porque lo que tú ves por la fe, ¿me entiendes?, son cosas que el humano no te puede ofrecer. Son cosas que el humano nunca podría darte. Y por eso es que Dios desea cada día que nosotros podamos caminar con Él y aprender a que con la fe se ve mejor. Es mucho mejor ver por la fe, iglesia. Muchos de ustedes tienen sueños. Todos nosotros tenemos sueños. Unos hacernos americanos, otros comprar su casa, otros irse a otro estado, otros vivir de una tal manera, otros vivir como la Kardashian. Todos tenemos sueños. Todos tenemos sueños. El problema, ¿sabe qué es? Que vivimos más en los sueños de la tierra. Como cristianos, vivimos más con los sueños de la tierra que con los sueños de Dios. Cuando la Biblia habla que Dios le dice a Abraham: deja tu casa, tu parentela, y yo te diré a dónde ir. ¿Sabe que en el tiempo de Abraham dejar una familia era literalmente quebrar una familia? Porque se acostumbraba a vivir en unidad. Y dejar toda su comodidad para ir y seguir a Cristo donde Él lo iba a llevar, se requiere fe. Si tú estás viviendo con Cristo, si tú estás viniendo a un ministerio, si tú quieres crecer en un ministerio, vas a tener que usar la fe. Si vas a querer crecer a otro nivel en Cristo, vas a necesitar que la fe. Vas a creer en el milagro que tú estás creyendo, vas a necesitar la fe. No que alguien estimule tus sentimientos o tus emociones. Hay gente que viene a estimular tus emociones. Vamos, créale en el nombre de Jesús, vas a ser próspero. Y la gente es desestimulada por lo que oyen, pero nunca son fortalecidos por lo que creen en Cristo Jesús. Hay gente que está siendo estimulada hoy y se siente bien por una palabra. ¿Me entiendes? Si la persona que está enfrente les está diciendo todo. Pero créame que ser estimulados por palabras no te va a llegar a ningún lado, no te va a llevar. Pero si tú quieres ver por la fe, nos va a llevar allá donde no muchos quieren llegar. Y eso se trata de esta fe. Quiero ver tres cosas con usted para poder terminar este mensaje. Tres cosas que yo veo que Dios platica con Abraham. Lo primero, hablamos en un momento, versículo 4. Habla de que Abraham está haciendo una conversación con Dios.
Y Abraham le pone, me tiene su momento y le dice: tú me quieres bendecir y qué bueno, pero no tengo heredero. Ya no tengo edad, quizás, decía Abraham, para poder, me tienes tener todo lo que me estás diciendo y no tener heredero. Pero Dios, al escuchar el corazón de Abraham, entonces Dios empieza a actuar. Y lo primero que hace Dios con Abraham, vuelvo a repetirlo, es sacarlo de su confort, sacarlo de su tienda, sacarlo, me tienes, de donde tú y yo estamos acostumbrados a estar. Lo sacó del momento dado donde solamente miraba lo que había estado viendo por meses. No hay nada peor que tú y yo estamos viendo lo mismo, y la fe nunca golpee más allá. Nunca, me tienes, hay otro momento después de lo que estamos viendo todo el tiempo. Mire, nosotros con pastoras tenemos esta, ¿cómo se dice? Costumbre, no sé, costumbre, no sé. Nosotros, si pasan 3, 4, 5 meses, nosotros no podemos tener la tele en el mismo lugar. Nosotros cambiamos la tele, cambiamos los muebles. Si pintamos 2 veces por año el departamento, lo hacemos. Pero ¿sabe por qué? Porque hemos creído que algo estable te hace vivir una rutina. Tú entras a la casa y sabes a dónde está todo. Pero yo le aseguro que si algún día usted mueve algo y llega su esposo y le diga: y mujer, ¿y qué pasó? Porque se va a asombrar, ¿sí? Se va a asombrar. Hay que conectarlo, está descargado. Entonces, cuando eso pasa, todos nos acostumbramos a vivir lo mismo. Y tú tienes y yo tengo que golpear la fe un momentos dados. Nuestra vida no puede vivir lo mismo. Qué aburrido es entrar a una casa donde la gente y familia se sienta sin hablarse. Qué feo es sentir que una familia se siente y la mujer aquí y todos con el teléfono en la misma casa. Qué horrible es eso. ¿Sabe por qué? Porque es costumbre. Y la costumbre, la rutina te lleva a un aburrimiento, te lleva a no tener nada que pensar, nada que ver. Por eso es importante que tu vida y mi vida en el caminar con Cristo no nos acostumbremos a caminar, ¿me entiendes?, de una manera que nos conformemos por todo. Dios hace esto y saca a Abraham, pum, lo saca. Te voy a sacar de tu confort, te voy a sacar de donde has estado viendo lo mismo, has estado escuchando lo mismo. Segundo, esto me llamó la atención, que dice que cuando Abraham sale de su casa, lo primero que hace es ver, miró. Mire esto, la palabra, me tienes, mirar significa en el ambiente humano es tener atención a algo o a alguien, ¿sí? Pero por lo contrario, ver, me tienes, en el sentido del griego, tiene que ver con blepo, que significa ver, ser capaz de contemplar o examinar. Mire lo que está haciendo Abraham. Abraham es sacado de la casa y empieza a ver, pero en el ver del blepo, del estar interesado, del estar examinando, del estar, me tienes, dice la palabra, contemplar. Esto me llamó la atención porque mientras él está usando su fe, acuérdense que es de día, no hay estrellas, tu fe tiene que accionar. Si tú sales allá afuera ahorita y le digo: cuenta las estrellas, tú vas a creer porque ves estrellas. Pero si yo te saco de día y te digo: cuenta las estrellas, tú decís: no, pastor, está loco, ¿dónde las voy a ver? Pero de eso se trata la fe, ver donde no hay nada. Ver donde no hay nada. De eso se trata la fe. Cuando él empieza a ver, él está contemplando lo que Dios le dijo. Por eso la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando Dios suelta una palabra, cuando Dios te está hablando, tú tienes que contemplar lo que Dios te está diciendo. Eso es fe. Esto es fe. No, pastor, pero es que yo no veo, más si me quito los lentes. No, mire, esa parte de la cual Dios está diciéndome desde el blepo, el contemplar, me tiene lo que Dios me está diciendo. Eso es lo que Dios anda buscando hoy en una iglesia, en un pueblo. Con la fe es mejor ver, veo mejor, porque contemplo lo que Dios me está diciendo. Si tú eres capaz, yo no sé cómo empezaste el 2024 y no sé cómo lo vayas a terminar,
Pero si hoy Dios a alguien está diciendo: hey, es tiempo de salirte de tu confort y empezar a practicar esa fe, lo que has escuchado, es tiempo de hacerlo. Tú te puedes quedar dentro de la casa, de la campaña, de la casa, ¿me tienes? De donde Dios le llamó a Abraham. Te puedes quedar ahí los años que tú gustes. Pero Dios por algo está diciéndote a ti hoy en esta noche, tú que estás escuchando, que es necesario, ¿me tienes? Empezar a ver, ¿me tienes? Por la fe. Es necesario empezar a vivirlo. Es necesario tener esa parte de contemplar. Me encantó esto, contemplar. Porque me puse a meditar, me puse a pensar. Digo yo: wow, qué increíble es empezar a contemplar lo que Dios me ha dicho. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te habló? No, pastor, pero es que aquí no hay profecía. No estoy hablando de eso. Estoy hablando en tu intimidad, en tu relación con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que Dios vino a incomodar algo de ti? Que vino a decirte: ya no oras como antes, ya no me buscas como antes, ya no haces esto como lo hacías antes. ¿Cuándo fue la última vez que Dios vino a incomodarte? ¿Sabes que Dios vino para qué vino a eso? Para dejarte saber que tienes que volver a accionar y empezar a ver como mirabas antes. Hay gente que empezó a ver y como no contempló lo que Dios le dijo, dejó de creer. Cuando Dios te habla y contemplas y empiezas a visualizar las cosas que Dios te está diciendo, tu fe empieza a crecer, empieza a tomar interés en lo que Dios ha dicho. Pero si no contemplamos de lo que Dios dice, entonces solamente vamos a ser gente que escucha, pero nunca vamos a llevar a un proceso o a una acción lo que Dios nos está hablando. ¿Sabe por qué hay gente que busca profecías? Porque quiere escuchar las cosas buenas. ¿Dónde va el profeta? Vamos. Pastor, ¿usted va a traer algún profeta un día a la casa? Porque la gente anda buscando una profecía, pero no anda buscando y poniendo atención cuando Dios te habla a través de esto. Si puedes decir que puedes conocer a algún profeta, tiene que ver con el Espíritu Santo. Él es el mejor profeta de nuestra vida. Mires, el hombre puede tratar de atinarle a tu vida, pero hay alguien que nos conoce también, que es el Espíritu Santo. Y no hay nadie que se pueda esconder en ese caminar con Dios. Con la fe se ve mejor. La tercera cosa que yo miraba, y es que en el versículo 6 dice la palabra: y creyó. ¿Quién creyó? Abraham. Abraham creyó. ¿Sí? Y me llamó la atención, porque literal cuando estoy estudiando esto, viene una palabra a mi corazón. Y Dios dice creer. Abraham literalmente lo que hizo fue rendirse. Rendirse. Ahora, ¿qué hace la fe cuando le crees a Dios? Literalmente te rindes. ¿Y qué es rendir? Dejarle todo en control a Él. ¿Se da cuenta? Que la fe, ¿me entiendes? No va solamente para ver qué veo. Hay gente que está más preocupada en ver marcianos que ver la obra de Dios. Hay gente que dice: ¿y dónde pasan los marcianos? Y no atienden a lo que Dios les está hablando. Hoy en estos tiempos necesitamos que nosotros podamos, como iglesia, como pueblo de Dios, prepararnos para los tiempos que vienen. Mire, ese terremoto que pasó cerca de San Francisco no es casualidad. No, son avisos que vienen en la tierra que nos están diciendo: hey, nosotros como iglesia me tienes a prepararnos. Recuerdo hace muchos años que cuando temblaba y habían cultos, se llenaba la iglesia. Ojalá que cuando nos agarre el terremoto no haya culto para que usted no venga. ¿Sí? Porque cuando nosotros estamos caminando con Cristo, ¿me entiendes? Tenemos que vivir en esa parte, entregados a Dios, doblegados a Dios. La fe, ¿me entiendes? Tiene que ver con esas personas que pueden decir: Señor, yo sé mi situación, en medio de mis problemas, en medio de todo, yo te cedo el control.
qué bonito es eso. Como, mire, esta versión dice esto, por eso es que ahí llegamos a ese punto. Y esto le agradó al Señor. Y esto le agradó al Señor. ¿Sabe qué pasa entonces cada vez que nosotros practicamos la fe? ¿Le agrada a quién? Le agrada a Dios. Cada vez que practicamos esa fe que Dios nos ha dado, le agrada a Dios. El hombre Abraham le cree a Dios. Y cuando él le pasa esto con Dios, entonces Abraham empieza a creer un poco más. Y usted va a ver en el capítulo 15, todo el capítulo, se va a dar cuenta de la conversación que sigue con Dios. Y más adelante hay un momento donde Dios empieza a tratar de otra manera con Abraham. Dios no ha tratado con nosotros como tendría que tratar, porque no lo hemos cedido o no le hemos dejado el control que Él quiere en nuestras vidas. Hasta que nosotros le demos el control, entonces nosotros empezaremos a ver aquel trato de Dios con nosotros. No hay trato de Dios con nuestra vida si nosotros no le cedemos a Él lo que Él quiere de nosotros, nuestra fe, nuestra vida entera. Eso es lo que Dios está anhelando en estos tiempos. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere salvar una iglesia. Y la iglesia no se va a ir si no es por la fe. ¿Sí? Si tú no tienes fe, tú no puedes amar a Dios. ¿Sabías que para estar aquí en la iglesia tú necesitas fe? Para aceptar a Jesús necesitas fe. Para creer a la Biblia necesitas fe. Incluso cuando estás cantando necesitas fe. Saber a quién estás cantando necesitas fe. Cuando tú vas a servir en una área de iglesia necesitas fe. Es que la fe es la base de lo que el cristiano tiene que consumir o practicar todos los días. Si no hay fe y solo quiero creerle a Dios porque le tengo que creer, no va a pasar nada. Necesitamos como iglesia en estos tiempos prepararnos en lo que Dios quiere hacer. Y no estoy hablando de llamados, no estoy hablando de ministerios. Estoy hablando de que a lo mejor tienes que arrepentirte de tus pecados. Y para eso necesitas fe. Que a lo mejor estás fallándole a Dios y nadie sabe lo que estás haciendo a escondidas, pero es tiempo que vengas y te arrepientas de tus pecados. Es para eso necesitas fe. Para estos tiempos en el cual la iglesia está viviendo, necesitamos practicar esa parte. Yo meditaba y le decía: Señor, este año que viene es un año, me tiene estableciendo el reino. Y yo decía: yo no sé, Señor, por qué es que tú estás trabajándolo, pero de algo que estoy seguro es que muchos de nosotros vamos a tener que establecernos seriamente en una relación con Dios. Porque si no, iglesia, nos quedamos. Y yo no estoy aquí como pastor para quedarme. Yo quiero irme al cielo. Yo quiero estar con papá. Pero para eso tengo que trabajar en mi vida, en la fe. Tengo que creerle a Dios. Yo no me voy a ir al cielo por ser pastor. No, yo me voy a ir al cielo por la fe que tengo, que le creo a Él, que Él me ha perdonado, que me ha rescatado, que me ha limpiado. Esa vida que Dios me está llevando y me ha apartado del pecado. Esa es santidad. Pero no te lleva, me tienes al cielo un ministerio. Señor, que nosotros como iglesia podamos ver las cosas como Abraham en algún momento las vio. 75 años, pasan los momentos, pasan los días, pasan los años. Y pareciera que 75 años era bueno, pero Abraham pasa los 80, tiene los 90. Y entonces la promesa empieza a cumplirse. ¿Se da cuenta? Que a veces la fe, lo que te hace ver muchas veces no es para mañana. Pero si permaneces en esa fe, vas a lograr ver lo que Dios te ha dicho en tu corazón. Dios lo va a cumplir. Dios lo va a provocar. Y cuando Dios venga y te quiera sacarte de tu confort, no le tengas miedo.
Piénsala 2, 3 veces como lo hice yo. ¿Sabe cuánto tiempo duró Dios tratando conmigo? 1 año, 12 meses para entrar donde estoy ahora. ¿Sí? Y las 3 veces que me habló exactamente lo mismo. Y me dijo: hasta que no salgas de tu círculo, no me vas a conocer. Y cuando salgo del círculo, todo lo humano se cayó. Todo lo que me sostenía económicamente, social, todo lo humano se cayó. Y entonces Dios me empieza a crear cosas de la nada. Y hoy, con toda certeza, les puedo decir que Dios no se equivocó. Que Dios no se equivocó. Pero Dios se agrada cuando tú le obedeces y le dices: sí, Señor, yo te voy a creer más a ti que a lo que me puede sostener. Lo humano te sostiene por etapas, por temporadas. Pero lo que Dios te quiere dar, iglesia, te sostiene por la eternidad. Él no te va a abandonar. Pastor, pero mire, yo quisiera servir a Dios, pero no sé. Si Dios te está tratando contigo en una área, dale lugar a Dios y vas a darte cuenta que Dios no te va a fallar, que Dios va a ser bueno contigo como lo ha hecho conmigo. ¿Sí? En el caminar hay tantos testimonios de haberle creído a Dios. Y podría darte muchos testimonios de lo que Dios ha hecho en mi vida por momentos como este, de haberle creído a Dios. Porque Dios no falla y nunca lo va a hacer. Pero Él anda encontrando a alguien, a un Abraham de este tiempo, a una familia de este tiempo, a un joven de este tiempo, que le pueda decir: Señor, yo voy a abandonar. Me he preocupado tanto por lo mío que no te he dado lugar para ti. Me he preocupado tanto por la Biblia dice: no te preocupes por hacer tesoros en la tierra, donde el ladrón hurta, donde vos roba. Más bien hazlo en el cielo. Pero está hablando de una relación, de un momento con Dios todos los días. Dios anda buscando gente hoy en día todavía. Gente que tiene que ver con ministerios, que a lo mejor Dios ya te está preparando, te está diciendo y te está llevando a otro más allá por la fe. Y Dios te lo ha mostrado. Gente que está aquí sentada, que Dios le ha hablado una y otra vez sobre esto, pero salimos allá afuera y lo haces como muchas veces yo lo hice. Ignoré aquella palabra, ignoré lo que Dios me decía. ¿Y qué hacía? Llegaba a mi casa, ignoraba y hacía la misma rutina de siempre. Lo hice una y otra vez. Mas sin embargo, Dios no pude escapar, de Dios. Y Dios fue tratando conmigo. ¿Sí? Quitó muchas cosas que yo no quise entregarle. Me quitó cosas que yo mismo descuidé en el caminar. Porque si le hubiera creído como tenía que haberle creído al principio, muchas cosas no hubieran sucedido. Pero hay una iglesia hoy en esta noche que tiene que escuchar lo que Dios tiene para ti. Él quiere sacarte de la carpa y que veas con tus propios ojos de la fe lo que Dios te ha venido hablando a tu corazón. Dios tiene esas cosas para nosotros. Hoy es fácil ver las estrellas y decir: wow, amén. Alguien tiene que aferrarse a estos tiempos. Alguien tiene que decirle: Señor, voy a creer, voy a ceder, voy a darte el control. Yo no sé qué tan difícil sería decirle a Dios: toma control de todo lo que tengo. No sé si te atreverías a hacerlo. No lo sé. A lo mejor dirías: sí, te cedo mis hijos, pero no mi cuenta de banco. Te cedo mi carro, pero no esta área. Cuando te rindes a Cristo, que le crees a Dios, te rindes todo. 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 ¿Sí? Todo. Dios le dijo a Elí:
No te preocupes, van a haber cuervos que te traigan carne, y ahí hay un arroyo que no se ha secado. Dios no te va a fallar, iglesia, si tú estás dispuesto, que con la fe se ve mejor. Se termina un año para ti y para mí, y estamos ya a últimos unos cuantos días para que el 24 se acabe. Y no sé qué hay en tu mente, no sé qué sueños hay en tu mente, qué es lo que Dios está haciendo contigo. Pero el anhelo de Dios fuera que alguien en esta noche tome esta palabra y diga: papá, perdóname. Perdóname por no ponerte atención. Perdóname, Dios, por no ceder mi vida a tus manos. Perdóname, Dios, por hacer más lo mío que lo tuyo. Perdóname, Dios, por hacer solo por hacer. Perdóname, Dios, por descuidar lo que tú me has dado. De esa manera podríamos nosotros ver dónde estamos. Señor, perdóname porque me diste dones y los vi y los escondí. Tuve miedo. Me has dotado con cosas que yo no sabía y no me había dado cuenta, pero me he escondido en vez de dar la cara. ¿Sí? A lo mejor me llamaste a salir de la carpa y me quedé adentro. No quise salir. Dios, de una otra manera, está, me tienes siempre anhelando, no exhortarte, no regañarte, sino te ama tanto que Dios dice: si supieras lo que tengo para ti, si supieras lo que quiero hacer contigo, si supieras, me tienes todos los planes que tenemos tú y yo. Pero como no alcanzamos a ver por la fe, sino por nuestra humanidad, solo vemos a tal distancia. Dios tiene cosas buenas para tu vida, iglesia. Yo lo sé. Yo lo sé. Pero alguien va a tener que dejar su forma de pensar. Hay gente aquí que no ha querido dejar su forma de pensar. Has pensado tan humanamente que te has quedado, me tienes, con tus pensamientos. Y Dios te está diciendo a ti, personas que estás aquí o conectada: deja de pensar humanamente. Deja de pensar humanamente. Y entonces sabrás que Dios, mire, no hay fortuna que pueda compararse con que tú le entregues a tus hijos a las manos de Dios. No hay fortuna que pueda compararse con que tú le des el control de tu casa a Dios. No hay fortuna. Pero ¿sabe qué pasa? Que a veces intercambiamos y guardamos y retenemos más nuestra fortuna, y que nuestra familia se pierda, que el llamado se pierda, que la unción se pierda, y guardamos más lo humano. Dios, hoy, que selle esa palabra en tu corazón, y que el que tenga que ponerla por obra, la ponga. Porque vale la pena creerle a Dios. Créeme, vale la pena. Vale la pena. Cuando tú le crees a Dios, visualizas muchas cosas que otros no pueden visualizar. Cuando tú sales de la carpa y empiezas a contemplar lo que Dios te dice, hay gente que nunca lo va a poder ver como tú lo ves. Porque solo aquel que sale de la carpa y le cree a Dios es capaz de ver cosas más allá, sobrenaturales. Y si lo intentas y lo provocas, créeme que vas a venir y vas a decir: ¿sabes qué, pastor? Tenías razón. Vale la pena darle el control a Dios. Vale la pena darle el control a Dios. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor. Que ahí donde estás, mientras te pones de pie, puedas cerrar tus ojos. Queremos hacer una oración en esta noche.